El título de mi mensaje es Si solo supieras, si solo supieras. Y está basado en la historia de la samaritana. Dice la escritura en San Juan 4, del 1 al 14, dice: cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Esto es importante, era necesario, o sea, es necesario que Jesús nos visite, que Jesús se encuentre con nosotros. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al pozo, dice, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, el agua que yo le daré, hablaba del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si solo supieras. Qué interesante que a veces estamos en una situación complicada y pareciera que Jesús nos dice: si solo supieras que yo te puedo ayudar, si solo supieras que yo tengo todo lo necesario para tu vida. Aquí vemos una samaritana, una mujer de un poblado ahí de Samaria, pues los judíos y samaritanos no se llevaban. Y entonces, fíjate, la samaritana tiene un encuentro con Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, el que ha creado las galaxias, las estrellas, la tierra, el que ha hecho al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, el que ha mantenido a través de los siglos a toda la humanidad. Y la mujer samaritana ni cuenta se da que está frente al Dios Todopoderoso. Y Jesús le dice, le expresa, le dice: si supieras con quién estás tratando, si solamente te dieras cuenta quién soy yo. Y eso me recuerda una historia. Estábamos platicando con Jorge y Karen Silva, misioneros que ahorita andan en Tierra Caliente. Le dije, me junté esta semana con Jorge y Karen y mi esposa y le dije: Jorge, quiero pedirte permiso para compartir tu historia. Yo quería que él la compartiera hoy aquí, pero estaba ocupado. Entonces me dio permiso de compartir esta historia y se trata acerca de Monkey, el mico, un mono que ellos adquirieron estando allí en Colombia. Y entonces este monito llamado Monkey, pues que significa mono en inglés, entonces ellos lo recibieron y cuando ellos lo reciben para tenerlo en su casa, en un jardín atrás, el monito lo llevaban con una cadena, pero son pequeños y la cadena estaba más grande que el monito. Entonces se veía grotesca la cadena, amarrado ahí. Y entonces cuando lo recibieron se dieron cuenta que el metal de la cadena estaba lastimando su cuerpo y era pesado para un animalito pequeño de mediana edad. Entonces lo que hicieron fue intentar liberarlo, ¿sí? Teniendo misericordia de Monkey, pues quisieron romper la cadena, pero el mono, al ver las pinzas de corte, se empieza a resistir y comienza a jalonearse y a gritar fuertemente. Pues claro, él quizás pensaba que con esas pinzas le iban a hacer daño.
Ahora bien, ellos no querían desistir de ayudarle a este mono pequeño. Y como era un mono, pues es un animal que son inteligentes, claro, pero no entienden. Y entonces dice que Jorge, mientras peleaba con el mico, él pensó entre sí. Fíjate, Jorge el misionero pensó entre sí: si solo supiera este mono que lo quiero ayudar, ¿sí? Quiero quitarle esa cadena, esa carga pesada, pero no se deja. Y así como un poco de molestia, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no entiende que le quiero ayudar? Ahora, mientras él estaba peleando con el mico y pensando entre sí, ¿por qué no entiende este mono lo que quiero hacer por él? Dice que el Espíritu Santo vino a su mente y le dijo: muchas veces así están ustedes. Muchas veces así está el ser humano. Yo quiero venir a liberarles, yo quiero venir a salvarles, yo quiero venir a quitarles sus cadenas, yo quiero venir a hacerles libres, pero no se dejan. No entienden, no comprenden que lo que yo quiero es ayudarles. Wow, ¿verdad? Entonces, de ahí surgió este título del mensaje: si solo supieras. Si solo supieras. Y el primer punto que menciono aquí es que lo que quiere hacer Jesús para nosotros es que Él nos quiere ayudar. Él no quiere poner una carga más pesada de la que ya tenemos en la vida. Los que somos papás, pues lidiamos con el asunto de la familia, los hijos, con la esposa, el trabajo, sacar dinero para vivir. Muchas cosas suceden en la vida por las cuales pasamos, incluso a veces enfermedades, momentos difíciles. Y pensamos a veces que lo que quiere Dios es causarnos más problemas. Y hay gente que no se acerca a Dios porque dice: no, es que me va a poner la carga de la ley y yo no puedo cumplir la carga de la ley. Y por acá Dios está diciendo: si solo supieras que si estás conmigo, eres libre de la ley, eres libre del juicio eterno, eres libre de la acusación del enemigo con tus pecados, porque cuando pides perdón, yo te perdono los pecados y entonces ya el diablo no te condena más. Si solo supieras. Y repito aquí San Juan 4:10. Jesús le respondió a las samaritanas: tú no sabes lo que Dios quiere darte. Está en la versión TLA. Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. En la NTV dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Fíjate, tú me pedirías a mí, no yo a ti. Qué interesante historia. Fíjate, imagínate la escena: está Jesús ahí junto al pozo y en el momento que le dice Jesús a la samaritana: yo te podría dar agua, y leímos que la samaritana lo ve y pues a lo mejor hace así, ¿no? Pues ¿dónde está su cántaro? ¿Dónde está su lazo? Y le dice: pues tú no puedes. Pero a veces así estamos nosotros. Tenemos problemas, dificultades, necesidades, y a veces expresamos a Dios que Él no puede, no porque lo digamos de nuestra boca, sino porque no accionamos a buscarle en oración y a través de su palabra. Y Dios nos hablaba a nosotros en de libres y avivados. ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en la Escritura, repasando la palabra, leyendo y leyendo, platicando con Dios, pidiendo y pidiendo, como aquella mujer incluso que estaba insistiendo hasta que se le dio respuesta? Y demostramos que Dios no puede, lo demostramos no buscándole. Nadie dice aleluya, ni gloria a Dios, ni el grito de júbilo de la hermana, ¿verdad? Pero si nosotros viéramos en la Biblia, solamente leyendo la Biblia,
que Dios sí quiere ayudarnos. Por ejemplo, quiso ayudar a Adán y a Eva cuando los sacó del huerto. Y tú dices, ¿cómo es posible si al contrario los alejó de sí? No, espérate. Los quiso ayudar vistiéndoles de pieles, derramando sangre, que Jesucristo es el Cordero perfecto que derramó su sangre por nosotros. Si les hubiese dejado allí, hubieran muerto delante de su presencia. Les quiso ayudar y los sacó para que ellos a través del sacrificio buscaran a Dios y nosotros a través de Jesucristo tuviésemos esa libertad. ¿Te acuerdas de Noé y su familia? Dios quiso traer destrucción sobre toda la humanidad porque ya estaba enojado con ellos porque no obedecían a Dios, pero encontró a Noé, un hombre justo, y encontrándolo, dice que le salvó metiéndolo en un arca. Obviamente le pidió cómo hacerla y metió ahí a todos los animales y a Noé y su familia y los libró del diluvio, del gran diluvio que llegó sobre la tierra, y los salvó. Los quiso ayudar a través de un diluvio, a través de un proceso difícil, estar ahí muchos meses dentro de esa arca. Imagínate, tú te vas a un lugar donde hay animales y solamente estar 2-3 horas ya quieres salir corriendo. Pero Noé tuvo que estar ahí limpiando sus heces, sacándolas, echándolas al agua. Yo no sé qué tanto tuvo que hacer durante todo ese tiempo con su familia para poder sobrevivir. Y a lo mejor cuando pasamos procesos decimos, ¿dónde está Dios? Dios nos está ayudando. Dios nos quiere liberar, ¿verdad que sí? Lo ha hecho con mucha gente, como con Moisés cuando el pueblo estaba esclavo y Dios llamó a Moisés para liberarlo de la esclavitud en la que estaban, y aún liberándolos durante el desierto se quejaron. Bueno, aquí Jesús le dice a la samaritana, te quiero ayudar porque yo soy el agua de vida. En Apocalipsis 21:6 dice, después me dijo, ya todo está hecho, yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. Me gustó esta versión. Fíjate, al que tenga sed, ¿a cambio de qué? De nada, a cambio de nada. Yo le daré del agua de la fuente que da vida. Entonces Dios nos quiere ayudar y Él nos puede liberar. Porque hay veces que hay personas que nos quieren echar la mano, pero no tienen la capacidad. A lo mejor tú tienes a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, tu esposa o alguien que puede echarte la mano. Pero hay otras personas que son muy amadas y que te aman, pero cuando tú le dices ayúdame, dicen yo no puedo ayudarte. Estoy igual que tú, a lo mejor hasta peor. Yo no puedo ayudarte. Pero aquí está alguien que sí te puede ayudar. No solamente te quiere, pero también te puede liberar, ¿verdad? En San Juan 8:31 dice, Jesús se dirigía entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando leemos las historias de Jesús en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Él siempre estuvo interesado en ayudar a la gente. Les daba hasta de comer y luego ya los que les dio de comer ya no querían trabajar. Dicen, no, pues que nos alimente Jesús. Y Jesús se tuvo que ir de ellos para que ellos entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús ayudó a mucha gente, incluso Él mismo se buscaba dónde ir para compartir la fe, para compartir del reino de los cielos. ¿Te acuerdas la historia de Zaqueo? A mí me gusta esa historia de Zaqueo porque Zaqueo pues solamente quiere ver a Jesús. Se sube a un arbolito, un sicómoro, y pues como está pequeño no sabemos qué estatura tenía exactamente, si era enanismo o algo tenía él, pero él se sentía bajito. Entonces él se subió a un árbol para echarle el ojo a Jesús cuando pasaba por ahí. Y Jesús dice que cuando lo ve, yo creo que Jesús vio el interés que tenía Zaqueo de conocer a Jesús, y él se invita solo. Zaqueo, bájate de ahí porque quiero ir a tu casa. Y mientras comían, dice la escritura que vino el Espíritu Santo, tocó la vida de Zaqueo de manera que se puso de pie y dijo, tuvo un encuentro con Jesucristo, porque se arrepintió de su pecado, se dio cuenta que había robado, que había hecho mal a la gente, y dijo, hoy
voy a hacer algo. Voy a devolver 4 veces más lo que he robado y la mitad de mis bienes lo voy a repartir a todos los necesitados. Vino el reino de Dios a su ser, porque Dios quería liberarle ¿de qué? De la codicia, de la avaricia, ¿sí? De dañar a las personas, de hacerles daño a través de estas acciones malas. Pero ¿de qué más nos puede liberar Jesús? Bueno, Él nos libera de las cadenas al pecado. Hay algo que nadie puede soltar, esas cadenas. Cuando venimos a este mundo, venimos ya con esas cadenas. Aunque de pequeños somos inocentes, los niños, hay una etapa donde ellos son inocentes y no saben nada del bien y del mal. Cuando ellos descubren la primera vez que te mienten, la primera vez que hacen una travesura, es cuando están descubriendo y el bien y el mal. Pero aún así venimos de esa cadena pecaminosa desde Adán y Eva. Y nadie tiene la capacidad y la fuerza ni el poder de liberarnos de esa cadena. Sin Cristo no hay quien nos pueda liberar. Pero con Cristo, cuando venimos a Él, Él nos hace libres de las cadenas del pecado. ¿Tú eres libre de las cadenas de tu pecado? Sí. Qué hermoso es saber que eres libre del pecado. Ahora, aquí vemos algo interesante volviendo a la historia de la samaritana. La samaritana, por lo que leemos, nos damos cuenta que tenía cierto conocimiento de pues de la ley judía, de lo que es el Antiguo Testamento. Tenía cierto conocimiento, porque en el diálogo con Jesús habla acerca de Jacob, habla acerca de los antepasados. Y entonces era, podríamos decir, actualmente una persona religiosa que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero su estilo de vida no reflejaba la libertad que Cristo da. Y eso me pegó en el corazón, porque digo, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Que vengo al templo, que dirijo, que predico. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Estaré verdaderamente libre? ¿O soy un religioso que conoce de Dios, pero que está atado a las cadenas, en este caso a la samaritana, de inmoralidad sexual? O sea, la samaritana conocía, pero no vivía. Y Dios me hablaba y me decía, ¿cómo estás tú, Pablo Valdés, delante de mí? ¿Realmente hay cadenas rotas o conoces de mí, pero estás atado al pecado? Y aquí vemos en San Juan 4:16, donde dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. A veces no queremos recibir ministración profética porque salen a relucir nuestros pecados, pero no para mal. O sea, Jesús no quería avergonzar a la mujer samaritana. Lo que quería era hacerle libre. Y se tuvo que manifestar hacia ella con un don de ciencia, conocimiento, sabiduría, para decirle, estás diciendo lo correcto, porque con el que andas no es tu marido. Una mujer religiosa, pero no salva. Una mujer que conocía de la palabra, pero no tenía un arrepentimiento en su vida. Y yo digo que nosotros, todos los que estamos aquí presentes, los que nos están escuchando, podamos realmente conocer, pero ser libres del pecado. No tener atadura al pecado, esclavitud al pecado, sino ser libres para correr en esa libertad hacia Cristo. Amén. Entonces, ¿de qué nos puede liberar? De las cadenas, nos puede liberar de las prisiones de la mente. En San Juan 14:27 conocen esa historia, cuando Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En esta temporada, esta semana, lo que acaba de pasar en Pátzcuaro, en el momento que llegan las notificaciones de algunos amigos que trabajan pues en las combis y en la policía, y nos llegan las notificaciones, pastor, acaba de pasar esto, por favor estén orando. ¿Qué pasa cuando tú estás de cerca, así de cerca, de ver como lo que pasó esta semana?
entra temor, entra incertidumbre, entra dolor de saber que cómo podemos vivir en un Pátzcuaro con este tipo de situaciones. Entra angustia, entra preocupación. Luego las llamadas, ¿dónde está mi hijo? No, es que se fue para allá, está cerca de allí. Y corre, llámale y no me contesta. ¿Y cómo le hago? Porque no me contesta. Pues llámale a su amigo que estaba ahí con él. Y ahí está la desesperación, la angustia, la preocupación, porque hay tensión por lo que vivimos. La presión emocional en la juventud, en los niños, por las redes, por todo lo que se ve, cosa que en nuestra época ni sabíamos. Yo recuerdo que mis padres iban a comprar el periódico temprano y a través de lo que se leía en el periódico veíamos las noticias, porque ni radio teníamos. Sí, yo sé que era del siglo pasado, así ustedes que me ven, ¿a poco usted no tenía? Pero a pesar de todo, podemos tener la paz de Dios, ¿verdad que sí? Paz mental, tener la mente de Cristo y saber que en Cristo todo lo podemos. Y Él nos puede ayudar a pesar de lo que estamos viviendo, porque oramos y clamamos. Se levanta el pueblo de Dios y está clamando. Quiero decirte que durante todo el mes, durante 30 días de cada mes, desde hace 2 años, la iglesia cristiana en Pátzcuaro está orando. Aquí en la región tenemos 30 iglesias, una cada día que está orando. Algunos usan 2 iglesias por día para cubrir 24 horas. Pero imagínate, desde hace 2 años, 30 días, la gente está orando y está pidiendo, y levantamos tiempos de oración, así como lo hacemos el primer día que nos toca. Si no estás ahí, inscríbete. Pero el primer día de cada mes, Centro Cristiano Emmanuel Pátzcuaro está orando 24 horas. Y está pidiendo por cosas específicas, por el gobierno, por las familias, por la iglesia, por la salvación de los perdidos, por protección, porque hay que estar orando por protección. Dios nos protege. Platicaba con mi esposa y le digo, ¿sabes que la protección primaria es ser salvo en Cristo? Porque Jesús dijo, no tengas miedo de los que te pueden matar físicamente, el que te puede enviar al infierno, de ese sí tienes que tener cuidado. Pero tenemos la paz, tenemos la salvación física, tenemos la paz mental. Ahora llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si es un pensamiento que no le agrada al Señor o que no es para estar teniendo esos pensamientos, dice: Señor, descargo mi confianza en ti, pongo mi vida en tus manos y sigo adelante. ¿Por qué? Porque así es la vida. Vamos a enfrentar todo tipo de cosas, pero Dios está con nosotros. Amén. Entonces Él nos puede librar. ¿De qué más nos puede librar? De la enfermedad. Aquí estábamos platicando con mi esposa. Nos gusta platicar acerca de lo que vamos a compartir, y ella aporta ideas, yo aporto ideas también, pensamientos, palabra de Dios. Y estamos viendo que en esta temporada Dios está haciendo milagros. Dios ha hecho milagros, cosas increíbles como sanar de cáncer. O sea, digo, eso es algo que... Imagínate que un oncólogo, como mencioné unas semanas atrás, que un oncólogo pueda decir: yo no estoy creyendo que tú estás sano, así que te voy a mandar a hacer estudios y yo los voy a pagar, y me van a mandar a mí la resolución, porque yo creo que te tengo que llamar porque te tengo que operar de cáncer. Y saber que esa llamada nunca llegó. Yo le daré un aplauso a Dios, porque Dios sana, Dios libera, Dios transforma. Familias restauradas, cómo me encantó. ¿Cuántos adoraron al Señor durante estas canciones y pudieron declarar el nombre de Cristo? Porque Él transforma familias, Él nos sana de nuestra mente, Él nos ayuda. Aunque estemos enfermos ahorita mismo, Él nos ayuda. Él nos ayuda. De repente decimos: ¿por qué Dios no me quiere sanar? Porque sí puede. Pero ¿por qué no me quiere sanar? ¿Qué tengo que aprender? ¿A dónde Dios me quiere llevar a través de esta enfermedad? Y los centros de misericordia, como las asociaciones civiles que se dedican para ayuda al cáncer, a los desaparecidos, tantas cosas, regularmente surgen de personas que están pasando por esos procesos y que reciben ayuda de algunos y hacen un grupo, y luego crece el grupo y luego crece más. ¿Y cómo le hacemos para recolectar el dinero? Pues vamos a hacer una asociación. Y hay asociaciones a nivel internacional que se dedican a apoyar cierto tipo de personas,
Pero ¿por qué surgieron? Porque una persona tuvo misericordia, no solamente por lo que pasaba, sino por los demás que están en esa condición. De repente yo pienso que a veces Dios nos quiere pasar por esos procesos para que entendamos cómo siente la gente. Imagínate, por ejemplo, fue por unos segundos, pero fue terrible. Cuando recibí la operación para la sanidad de mis ojos, yo no sabía cómo era el proceso, pero para decirte corto este asunto, por unos segundos cada uno de mis ojos tuvo oscuridad total. Yo pensaba que tener oscuridad es cerrar los ojos. A ver, cierra los ojos. ¿Qué ves? Pues alcanzas a ver algo, ¿no? Como brillitos, como lucecitas, o sea, alcanzas a ver porque tienes ojos. Y yo decía, una persona ciega, pues es como así. Pero la ceguera total por unos segundos es fatal. O sea, no es que ves oscuro, no es que ves negro, no ves nada, ni el negro lo ves. Y te asustas porque por unos segundos, por eso te dan un calmante para que no te alteres, porque empiezas a ponerte tenso y el doctor dice, tranquilo, esto va a pasar, ahorita va a empezar a ver, porque yo empecé a sudar frío y yo dije, ya se acabó aquí. Y a veces Dios permite que pasemos circunstancias para aprender a aceptar a los demás, amarlos, ayudarlos y bendecirlos. Amén. Entonces, número 3, déjate ayudar. Jesús quiere ayudarnos, pero ha puesto la voluntad en las manos del ser humano. Tú tienes tu voluntad. El mono, el mico, tenía su voluntad. Y cuando querían ayudarlo, se resistía. En San Juan 4, 28 al 30 dice, entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La historia de Monkey, este mico, este monito, mascota de Karen y Jorge, terminó bien. Después de pelear, porque dice Jorge que tuvo que pedirle a varias personas ahí que estaban con él para sostener fuertemente al mico, y entonces a duras penas Jorge cortó la cadena y el mico quedó libre, pero como no entendía, se metió y se subió al árbol y estaba todo asustado. Tuvieron que volverlo a tomar y ponerle la perchera ya pues de cuero, para que pudiera estar libre, ciertamente libre con un lazo. Y entonces después de tiempo, ese mico que estaba atado a las cadenas pesadas, sí volvió a quedar atado a una cadena ligera. Pero Jorge le dice, ahora eres esclavo por amor, porque cuando se sintió libre de ese peso, pero a la vez atado, se acercaba corriendo a Jorge. Dice que cuando llegaba Jorge, no sé cómo lo alcanzaba a distinguir, pero dice que brincaba alto y trataba de ver a ver por la puerta para verlo, y cuando lo veía lo abrazaba. Después de que este mico estaba queriéndose liberar y huir, ahora lo buscaba para abrazarlo. Y dice que lo abrazaba y quería siempre estar con él, y por un tiempo fue parte de la familia, por así decirlo. Esclavos por amor es otro tema que luego damos acerca de la libertad que Dios nos da. No es para esclavizarnos a la religión o a Cristo, es para dejarnos libres. Por eso hay personas que vienen a Cristo, son sanas y se vuelven a ir al mundo, porque Dios no les dice, oh, ya te sané, ahora te obligo a quedarte. No, Él nos sana, Él nos da de comer, nos bendice, nos ayuda, y nosotros decidimos si queremos seguirle o no. Y si lo hacemos, entonces somos esclavos por amor, porque decimos, Señor, ¿a dónde iría sin tu presencia? ¿Qué más haría si no te tengo a ti? Y teniéndolo a Él tenemos todo. Entonces déjame salvarte. En San Juan 4:39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días.
Y creyeron muchos más por la palabra de él y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? Qué interesante, al saber que este mico, este monito, se sintió libre de esas cadenas pesadas, ahora ya quería estar ahí en casa. La historia termina de Mico, dice que este mico era bien listo, entonces se robaba los dulces cuando venían los americanos, o sea, era bien astuto, y por fin él fue mordiendo lo que le ataba, fue mordiéndolo hasta que una ocasión se liberó y se huyó. Después 2, 3 veces que los vecinos venían: oiga, ¿no es de usted un mico? Y ya había hecho destrozos en la casa vecina. Y entonces ya lo recogían, tenían que pagar los platos rotos y lo volvían a traer. Y al final yo creo que lo denunciaron y llevó la policía, se lo llevó a un centro de detención de animales. Y Jorge y Karen dice que Jorge fue a un trabajo a hacer algo y de repente vio esa sección y ahí estaban los micos en un lugar, una jaula grande, y dice que un mico corrió y lo quería sacar las manitas y lo abrazaba y dice: este es mi mico. Y entonces dijo: no, pues voy a liberarlo, y le preguntó ahí al encargado: ¿y cómo le puedo hacer? No, pues abre con el que está a cargo, yo creo que se lo deja llevar otra vez. Pero dice que cuando iba ya para irse, el mico iba por la reja así, viéndolo, y ya después como que le dijo: hey, porque dice que lo vio todo demacrado, golpeado, maltratado, y dice que se acercó más y como que el mico le dijo: déjame presentarte a alguien, y agarró y se fue y agarró una mica y la abrazó y como que se volteó y le dijo a Jorge: ¿cómo es? Y entonces Jorge dijo: este es su lugar, este es su lugar. ¿Sabes? Dios quiere ayudarnos. La mujer samaritana, tú y yo podemos enojarnos cuando se nos habla al corazón de nuestros pecados, que tenemos que arrepentirnos, y podemos decir: no, que no, y justificarnos. O 2, podemos hacer lo de la samaritana, correr y decirle a nuestra familia: ¿qué crees? Han descubierto mis pecados. Hay alguien que ha descubierto mis pecados, pero me va a ayudar a ser libre. Se llama Jesús, y Él está vivo, y Él está hoy aquí para liberarnos de nuestros pecados. Pero para eso tenemos que soltarnos del pecado, tenemos que abandonar el pecado. Dios nos libera del pecado, pero nosotros tenemos que dejarlo a un lado, ya no regresar a la misma vida pecaminosa. Hablando de los micos, de los monos, se cree en algunos lugares donde abundan los monos que los atrapan de cierta manera muy interesante, los atrapan vivos. Según esta historia, dice que un hombre va y se acerca donde están esos animalitos y pone un dulce cerca de un coco atado a un árbol. Y entonces el mono viene, y a los monos les gustan muchas cosas, ¿no? Entre las frutas, pero también cuando les dan dulces dicen que les gusta mucho. Entonces ponen ese dulce y la persona se va, y obviamente el animalito no se acerca porque tiene miedo. Pero dice que regresa al otro día y se da cuenta que no está el dulce. Y entonces dice: ok, vamos a ponerle otro dulce. Entonces acostumbran a los animalitos para que sepan que allá hay dulces. Ahora bien, después van acercando ese dulce de manera que lo acercan al coco que está atado al árbol en la parte baja. Pero ahora el coco está agujerado y tiene un agujero donde cabe la mano. Pero mientras mete la mano y coge el dulce, el mono puede sacar la mano y puede irse. Lo acostumbran de tal manera que van reduciendo el coco, van cambiando los cocos a un agujero más pequeño, al punto de que una ocasión ya que está acostumbrado el mono a venir y llevar a robarse el dulce, ahora mete la mano en el coco, pero al momento de agarrar el dulce cierra la mano, y por la estrechez ya del agujero ya no puede sacar la mano, pero no quiere soltar el dulce.
y se la pasa alaridos y gritando y pasa así toda la noche. Cuando vienen al otro día, ¿qué crees? El mono sigue atado al dulce porque no quiere soltar. Y a veces así estamos, practicando el pecado y al cabo Dios me perdona y pues no pasa nada, pequé y no pasó nada, sigo yendo a la iglesia, nadie se ha dado cuenta, todo está bien. Pero un día ya no puedes soltarte porque volviste a caer o volví a caer al pecado. ¿Me entiendes? Si solo supieras que yo te puedo liberar, te puedo ayudar, suelta tu pecado, ven a Cristo y de esa manera obtendremos libertad. En Hechos 2, 37 al 39 dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que estén lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare o quiera llamar. Yo quisiera animarte a que dejes que el Espíritu Santo, que es el único que te puede ayudar a liberar de la atadura al pecado, pueda venir a nuestras vidas y dejar que repose su Espíritu en nosotros para no estar atados y desatados, atados y practicando el pecado, sino totalmente libres. Y esa libertad no es esclavitud, es algo tan lindo. Yo no sé tú qué piensas, pero si tú ya tienes tiempo de cristiano, yo te hago una pregunta: ¿tú podrías seguir siendo un ser humano sin Cristo? ¿Estarías viviendo bien? ¿O no será que ya conociendo de Cristo tú dices: no vale la pena ir atrás? Porque no hay nadie como Dios, no hay nadie como Jesús. Y en este 15, en este día especial donde festejamos la libertad que tenemos en México, también podemos ser libres en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para no solamente brincar de gusto porque somos mexicanos, sino porque también somos cristianos y porque Cristo ha roto las cadenas y nos ha dejado correr libres, pero nosotros vamos tras Él y le decimos: no te dejaré, Señor. Como aquel gadareno que fue libre de sus prisiones, estaba endemoniado, tenía muchos demonios, pero cuando Dios le liberó, él se acercó a la barca y le dijo: Señor, déjame ir contigo. Y el gadareno quería irse con Jesús, quería estar con Jesús, y Jesús le dijo: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Dios quiere que tú regreses a casa, pero no a pecar, sino a decirle a los demás que Jesucristo es el Salvador. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a 1 Juan 2:27 dice: pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes, por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseñará todo, y lo que Él les enseñe no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan sus enseñanzas, las enseñanzas del Espíritu Santo, y manténganse siempre unidos a Cristo. Debemos dejar nuestra vida delante de Dios. Él nos da descanso. La Escritura dice que esa es la confianza, dice, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios quiere liberarnos, pero nosotros corremos tras Él porque Él es bueno. Es un buen amo, es un buen Padre. Es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y esta canción especialmente tocó mi vida porque el único que puede liberarnos es Jesús. El único que puede salvarnos es Jesús. La única respuesta está en Jesús. Si tú estás enfermo, la respuesta es Cristo. Si tú estás preocupado, la respuesta es Cristo. Si tú estás necesitado, la respuesta es Jesús.